Buenos días. En este ejercicio se pide calcular el flujo eléctrico a través de una superficie rectangular vertical, que es la que estoy marcando aquí, a través de una superficie inclinada, que es la que estoy marcando acá, y la superficie total de la caja, ¿sí? En esta región existe un campo eléctrico como se muestra en la figura. Observe que las líneas son paralelas y ubicadas a la misma distancia. Eso quiere decir que el campo eléctrico es uniforme. Hay que recordar que el flujo eléctrico cuantifica el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Nosotros tenemos aquí dos fórmulas para calcular el campo eléctrico. Una es el producto punto entre el campo eléctrico y el vector área, y la otra es la forma integral del producto punto entre E punto de A. Debemos nosotros pues saber qué fórmula utilizar en este caso. ¿Sí? Bueno, consideremos o vamos a hacer el literal A. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta qué distribución tiene las líneas de campo eléctrico a través de esta superficie. Si podemos darnos cuenta, el campo eléctrico tiene la misma magnitud y dirección a lo largo de esta superficie, ¿sí? Por lo tanto, yo tranquilamente puedo utilizar la primera fórmula. ¿Es necesario utilizar la fórmula integral en este ejercicio? No, pero podríamos utilizarla, ¿ya? Así que nos vamos con lo más sencillo. Utilizaremos esta fórmula nada más. ¿Qué tenemos que hacer entonces a continuación? Tenemos que escoger nuestro vector área, ¿sí? Y hacer un producto punto con el campo eléctrico. Vamos a hacer entonces nuestro literal A. Voy a dibujar el área rectangular que yo tengo acá, pero voy a cambiar la vista. Lo que voy a hacer es dibujar ahora el plano XY de esta forma. Entonces, ¿qué observaríamos en este plano? Pues simplemente veríamos esta partecita de acá de esta superficie rectangular. Solamente veríamos una cara, entonces veamos. Esto sería lo que veríamos de esta superficie, nada más. Y aquí tenemos nuestros 10 centímetros de altura. Entonces, voy a dibujar algunas líneas de campo eléctrico. Sabemos que estas líneas están horizontales. Listo. Conozco ya el vector campo eléctrico. Lo único que me hace falta es determinar cuál es mi vector área. Sabemos que el vector área es un vector cuya magnitud es la superficie y cuya dirección es siempre perpendicular a dicha superficie. Entonces, aquí yo tengo la superficie que está vertical. Necesito yo un vector área que sea perpendicular a esta superficie. Entonces, si usted se da cuenta, yo podría tener dos vectores área en este caso, ¿sí? Sin embargo, solamente debo escoger uno de ellos. ¿Cuál de ellos debo escoger? Pues nosotros debemos darnos cuenta que esta es una superficie cerrada. Por lo tanto, el vector área siempre debe estar dibujado hacia afuera de la superficie. En este mismo ejemplo, pues nuevamente, yo tenía este como un vector área o este de acá. ¿Cuál de los dos está hacia afuera de la superficie? Es este. Si es que yo lo dibujo acá, tendría ya mi vector área. Este sería mi vector área. El vector área debería estar perpendicular a la superficie, así que aquí formamos un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a calcular el flujo eléctrico. El flujo eléctrico habíamos dicho que es el producto punto, ¿sí?, entre el vector campo eléctrico y el vector área. Yo voy a desarrollar el producto punto. Esto sería la magnitud de E, la magnitud de A por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Observar que el vector campo eléctrico está hacia la derecha y el vector y el vector área está hacia la izquierda. Por lo tanto, formamos aquí un ángulo de 180 grados. El campo eléctrico en magnitud es 7,8 por 10 a la cuarta. Vamos a calcular el vector área en magnitud. Volvemos acá. Veo la forma que tiene, ¿sí? Es una forma rectangular. Así que nuestro vector área sería el producto de una base por una
sería una base por una altura. En este caso nuestra base vale 30 centímetros y al sistema internacional es 0,3 metros. La altura vale 10 centímetros, al sistema internacional es 0,1 metros. Esto me da un área de 0,03 metros al cuadrado. Listo, entonces el área vendría a ser 0,03 por el coseno de 180, sabemos que es menos 1. Finalmente nuestro flujo eléctrico ha sido igual a 2340 newton metro al cuadrado sobre coulomb. Listo. Hemos calculado el flujo eléctrico a través de la superficie rectangular. No olvidar que aquí pues teníamos un signo menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular en el literal B el flujo eléctrico a través de esta superficie inclinada. Voy a borrar esto por acá. Y vamos a hacer el literal B. Conservo esta respuesta, después me va a servir. A este le vamos a llamar el flujo eléctrico del literal A, sub 1. Listo, entonces, para el literal B, obsérvese nuevamente que en esta superficie el campo eléctrico tiene igual magnitud e igual dirección en cualquier punto de esta superficie. Por lo tanto, sigo utilizando la misma fórmula. No es necesario utilizar aquí la forma integral para calcular el flujo. Entonces, ¿qué es lo que hago? De igual manera, voy a ver una vista del plano XY para ver qué es lo que tenemos por acá. X y Y. De esta superficie, ¿sí? Igual solamente veríamos de este lado, pero está inclinado. Así que lo que veríamos es esto nada más. Aquí tengo la inclinación de 60 grados. Esto vale 10 centímetros. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aplico la fórmula nuevamente. Sabemos que el flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico punto el vector área. Aquí debo sacar yo mi vector área. En este caso el vector área tiene que ser nuevamente perpendicular a la superficie y su magnitud pues debe ser igual al valor de la superficie. ¿Qué vector es perpendicular a esta superficie? Pues yo tengo dos alternativas. Este vector o el de acá. ¿Cuál de los dos debo escoger? Como es una superficie cerrada, debo escoger el vector que está hacia afuera. Así que aquí podemos saber ya quién es mi vector área. En el gráfico que he hecho, este sería el vector área. ¿Hacia dónde está nuestro vector campo eléctrico? Él está hacia la derecha, en cualquier punto. Yo le voy a dibujar justo donde he dibujado mi vector área. Entonces, vamos a aplicar por aquí la definición. Sabemos que el campo eléctrico, voy a aplicar o voy a desarrollar el producto a punto. Sería la magnitud de E, la magnitud de A por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Observo dónde están los vectores, voy a marcar el ángulo entre ellos. Este sería el ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Debo encontrar este ángulo. Vamos a encontrarlo. Lo que yo voy a hacer es trazar una recta auxiliar paralela al eje Y para utilizar estos 60 grados. Sabemos que estos ángulos serían iguales por ángulos alternos internos. Como el vector área es perpendicular a esta superficie, aquí formamos un ángulo recto, por lo tanto este sería 30 grados. ¿Sí? Conocemos este ángulo de 30 grados. Observemos que aquí también tenemos 90 grados, por lo tanto el ángulo θ vuelven a ser 60 grados. Hemos encontrado el ángulo entre los dos vectores. Ahora vamos a calcular la magnitud del vector área. Observamos que esta superficie igual es rectangular, así que basta sacar la base y una altura para encontrar este valor. Resulta que la base es conocida, necesitamos sacar esta altura.
¿sí? ¿Cómo podríamos sacar este valor? Pues observando que aquí se forma un triángulo rectángulo nada más. Ya a este valor le vamos a asignar la variable L, que tendríamos que encontrar, que es todo esto. ¿Cómo podríamos sacar L? Con un coseno de 60 grados, que vendría a ser igual a 10 sobre L, donde L es igual a 10 sobre el coseno de 60 grados. Y esto me da 20 centímetros. Ahora yo puedo calcular entonces la magnitud de mi vector área, que sería la base por la altura. La base es 30 centímetros, 0,3 metros. La altura, en este caso han sido 20 centímetros, 0,2 metros. Y el resultado es 0,06 metros al cuadrado. Finalmente reemplazamos en la fórmula y esto sería 7,8 por 10 a la cuarta la magnitud de campo eléctrico. El vector área en magnitud 0,6 y el coseno de 60 grados. El resultado de todo esto es 2340 newton metro al cuadrado sobre coulomb. Hemos encontrado ya entonces el flujo eléctrico a través de las dos superficies que me pedía el problema. Ahora, me pide el flujo eléctrico a través de esta superficie total. Debemos ver entonces qué pasa con el resto de superficies y calcular simplemente un flujo eléctrico neto. Voy a borrar todo esto que hemos hecho por acá y conservar solamente el resultado. A este le vamos a llamar entonces flujo eléctrico 2. Tenemos entonces el flujo eléctrico a través de la cara rectangular, a través de la superficie inclinada de la caja. ¿Qué pasa con el flujo eléctrico a través de esta superficie? En principio, ninguna línea de campo eléctrico está atravesando esta superficie, por lo tanto el flujo eléctrico debe ser cero. Podemos comprobar esto trazando un vector área que sea perpendicular a esta superficie. Observamos entonces que el vector área y el vector campo eléctrico formarían un ángulo de 90 grados, dándome un producto punto igual a C. Lo mismo sucede acá. El vector área, el vector campo eléctrico, el ángulo entre ellos 90 grados, por lo tanto el producto punto es 0. Y vamos con esta superficie que tenemos en la base. Hacia abajo sería el vector área, el vector campo eléctrico hacia la derecha y nuevamente forma un ángulo de 90. El producto punto entre ellos me da 0. Eso quiere decir que el flujo eléctrico a través de estas superficies es simplemente igual a 0. Por lo tanto, ¿a través de qué superficies tenemos el flujo eléctrico? Solamente a través de la cara rectangular y la cara inclinada de esta caja. ¿Sí? Por lo tanto, si es que yo quiero hallar el flujo eléctrico, debo hacer una sumatoria. ¿De qué nomás? Del flujo eléctrico a través de la cara rectangular, que le pusimos 1, más el flujo eléctrico a través de la cara inclinada. Y si hacemos una suma, pues nos vamos a dar cuenta que el flujo eléctrico neto o total a través de la caja es igual a 0. ¿Sí? Podríamos intuir este valor en un principio, por supuesto. Nosotros sabemos que en esta caja las mismas líneas de campo eléctrico que están ingresando son las líneas de campo eléctrico que están saliendo. Por lo tanto, podríamos decir que el flujo eléctrico neto es igual a 0. Gracias por ver.